Escuchadas las voces de algunos de los grupos que me han precedido, creo que de verdad hay que recuperar el histórico de lo que ha pasado, porque a veces se da una versión que desde luego se aleja bastante de los hechos reales. Hasta el año 2012, hasta febrero en concreto, estaba en vigor en Navarra la Ley Foral 13/2008, que regulaba la renta básica. Una ley mejorable, por supuesto, pero que conseguía en gran medida impedir que en Navarra se consolidara un sector social de marginación, que se estabilizara la exclusión o la marginalidad en Navarra. Bien, cuando entró el nuevo gobierno, el que preside la señora Barcina, con UPN y el PSN, fueron conscientes de la situación en la que se encontraban las arcas forales y decidieron iniciar una política de reducción del gasto, lo que nosotros llamamos comúnmente como los recortes. Hasta ahí, bueno, pues podríamos entender que es una cuestión lógica. El problema es que esos recortes se centraron sobre todo en el ámbito de las políticas sociales. Y hablamos de educación, de sanidad y hablamos de renta básica. Porque la renta básica se modificó en febrero del 2012 con dos objetivos fundamentales. No con todo lo que se ha dicho aquí, sino con dos objetivos muy pragmáticos y muy fundamentales. Primero, ahorrar gasto, recortar. Y las cifras nos dicen lo que ocurrió. Y lo que ocurre, si el Gobierno de Navarra hubiera aplicado la renta básica a lo largo del 2012, hubiera gastado 16 millones de euros más de los que ha gastado aplicando la renta de inclusión social. Así de claro, 16 millones de euros. Y luego, unido a esto, otro objetivo fundamental, más civilino, pero probablemente más peligroso. Erosionar ideológicamente la protección social de los excluidos. Erosionar la ideología de los que defendemos que a los pobres hay que ponerlos los primeros. Eso también se está intentando erosionar con todas estas, digamos, con estos vericuetos argumentales que se plantean aquí. Sobre el gasto, pues efectivamente estamos con ustedes en que hay que ahorrar y que hay que gestionar mejor los recursos cuando hay menos ingresos, pero ese ahorro se tiene que hacer a costa de enmendar el despilfarro, prescindiendo en primer lugar de lo menos necesario, para poder así mantener el equilibrio social. Es un principio básico que a este Gobierno parece habérsele olvidado. Pero nunca se puede hacer eso a costa de los más débiles, porque hacerlo así elimina un principio de justicia social inherente a toda sociedad civilizada. La renta básica era nuestra herramienta institucional contra la consolidación de la pobreza y de la exclusión en Navarra, la que garantizaba que las familias en exclusión iban a tener un alimento, un vestido y por lo menos un dinero mínimo para gastar en su vivienda. Hoy no podemos decir eso de la totalidad de las familias navarras, y antes sí. Toda esta planificación ha tenido su concreción, por supuesto, y la aprobación de la RIS, de la ley de la RIS, ha traído como consecuencia un menor número de solicitudes aprobadas y una menor cuantía media del cobro de la RIS por cada prestacionista. Una pequeña comparación. En el año 2011, en Navarra había 46.946 parados. Se concedieron 8.186 rentas básicas. Un 17,4% si hacemos la proporción. En el año 2012, los parados habían aumentado en 5.000. Teníamos 51.944. Y, sin embargo, el número de rentas de inclusión social concedidas se reduce en más de 250, hasta 7.944. ¿Por qué? Pues porque se ha legislado para dar menos. Así de claro, así de claro. Cuando aumenta el paro, resulta que disminuyen las ayudas sociales. Es tan simple como el comer, que dicen en mi pueblo. Bien, y también la cuantía de la RIS ha disminuido. En el año 2012 en el año 2011 la cuantía de la renta básica era de media 525,12 euros. En el año 2012 es de 494,12. Son datos del Gobierno de Navarra. ¿Cuáles son las causas de que se haya dado un cambio tan drástico? Pues
los cambios que se han producido en la ley. Primero, excluir a todos aquellos que no tengan permiso de residencia legal. Los inmigrantes fuera. Primera medida que se tomó. Segunda, aquellos que han cobrado más de 24 meses fuera. Se dice, dice el señor Rapún, es que no van a estar toda la vida cobrando. Hombre, pero si siguen estando en la exclusión, si no tienen dinero para vivir, si el gobierno no les aporta trabajo, ¿qué van a hacer? ¿A debajo del puente? ¿A la miseria? Pues habrá que seguir dándoles, ¿no? Hasta que se les consiga una salida social. Es muy bonito decir que llevan mucho tiempo, pero eso va en la línea de la ideología que se intenta imprimir, que ya he dicho antes. Bien, y tercero, pues aumentar el periodo obligatorio de residencia anterior en Navarra. Son los tres grandes ejes sobre los que se articula esta política que en realidad lo único que busca es dejar cuantas más personas excluidas mejor de la posibilidad de solicitar la renta de inclusión para que así ahorremos dinero. Si es que la estrategia es muy clara. Pero bien, hay un segundo objetivo que también he dicho antes. La erosión ideológica de las ayudas a los excluidos y la progresiva deslegitimación social de estos. La ley 1/2012 dedica casi la mitad de su articulado, 7 artículos de 15, al régimen sancionador. 7 artículos en los que hablan continuamente del pobre o el excluido como defraudador, lo cual para nosotros es injusto, es incierto y contiene una intencionalidad perversa. Se trata de que, además de estar excluidos, caiga sobre ellos la marca social. Nos quejamos, me consta, que los partidos que estamos aquí, excepto uno, excepto el Tea Party español, los demás, estamos en contra de que se pongan en Melilla cuchillas en las alambradas, ¿no? Y sin embargo, nosotros de forma más adecuada lo que hacemos es poner cuchillas en las solicitudes de la RIS para conseguir el mismo efecto. Eso sí, somos mucho más elegantes, que no se nos vea. Allá se les ven las cuchillas para conseguir que los inmigrantes no puedan pasar al Estado. Aquí simplemente se ponen unas condiciones para conseguir el mismo efecto en las solicitudes de la RIS. Y eso es lo que se hace con esa ley que se aprobó aquí. Les voy a hacer una cita, ya que se ha hablado aquí de socialdemocracia. Pues una cita de una persona muy cercana a la socialdemocracia, que es un demócrata de los Estados Unidos, Paul Krugman, economista de renombre. Dice: me preocupa el hecho de que para justificar las restricciones se está librando una batalla en contra de los pobres y de las organizaciones que los defienden. Así, si eres pobre, eres también un vago, un incompetente, un defraudador o un ilegal. Él habla de los Estados Unidos, pero podría hablar de Navarra. Podría hablar del articulado de la ley foral que regula la renta de inserción social. Sobre todo de los artículos que van del 9 al 15. No hay más que leer la ideología que contienen esos artículos. Bien, en Navarra además habría que añadir: si defiendes a los pobres y denuncias al gobierno, eres un radical, eres un desestabilizador que no sabe de economía y por tanto tu organización o tú estáis de sobra. Eso lo podríamos añadir también en Navarra porque es la política que lleva el gobierno. Ya les he dicho, lo dice un socialdemócrata, tomen nota. Aquí, el único fraude que se ha demostrado hasta ahora y que lo dicen los magistrados y el defensor del pueblo es el que ha hecho el gobierno aplicando la retroactividad a las solicitudes que estaban sin resolver cuando se aplicó la ley, cuando se aprobó la ley en febrero de 2012. Eso es cierto. Bueno, señoría, por favor. No se me enfade, señor consejero, porque le puedo sacar el informe del defensor del pueblo y las sentencias al uso, pero es que es así. Es que ustedes saben y están condenados a pagar por aplicar la retroactividad a más de 50 familias a las que se las negaron porque incumplieron los plazos a la hora de contestar. Y no me diga que no, que lo sabe todo el mundo. Que porque lo diga usted no va a ser cierto. No. Bien, el único fraude que ha habido aquí en esta cuestión es el del gobierno de Navarra. Bien, en esa situación nos encontramos. Y hoy nos encontramos con dos proposiciones de ley. Una proposición de ley que presenta el Partido Socialista acompañado por la derecha para parchear
a la ley aprobada el año pasado, y otra que presentamos el resto de los grupos de oposición de izquierdas. Por lo menos hay algo positivo en todo esto. Todos hemos reconocido el error que supuso la aprobación de la Ley 1/2012 el año pasado. Todos, incluidos los que votaron a favor e incluidos los que la redactaron. Por lo menos algo hemos avanzado. Pero una de esas leyes lo único que intenta es parchear y de alguna manera mantener en el fondo la filosofía que traía esa ley. Es cierto que trae algunos avances que serán bien recibidos. El hecho de que haya menores de 25 años que constituyan una familia y puedan acceder a la RIS es positivo. Que mayores de 65 y menores de 25 que tengan niños a su cargo puedan acceder a la RIS es positivo. Que haya familias inmigrantes sin papeles con menores a su cargo que puedan acceder a la RIS es positivo. Pero lo que no es positivo es que para financiar todas esas mejoras le resten la cantidad de la prestación a las unidades familiares unipersonales y se las dejen en el 85%, como también, por cierto, no lo han dicho, pero proponen en sus enmiendas. Lo que no quieren es gastar más. Van a conceder algunas cosillas más, es cierto, pero les van a rebajar a otros para compensar la cantidad que cobran o la cuota que cobran de RIS. Bien, hay una propuesta que cambia esa situación, que es la nuestra. Nosotros, cuando comenzó la ponencia, dijimos una cosa muy clara a todos los grupos. Estamos dispuestos a negociar lo que haga falta, pero si se cumple un objetivo fundamental, que en Navarra ninguna familia en exclusión se quede sin percibir una renta mínima que le pueda ayudar a hacer frente a sus necesidades básicas. Así lo dijimos, y hubiéramos estado dispuestos a firmar cualquier cosa si eso se hubiera garantizado. Pero no se nos garantizó. Eso es verdad. Señor Jiménez, pone en duda mi palabra. Aquí hay testigos a los que puede usted consultar, pero le aseguro, usted no estaba y otros, alguno de su partido que sí estaba, le podrán confirmar si fueron o no fueron estas las palabras que dije en comisión o en la ponencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no querían garantizar ustedes que en Navarra ninguna familia se quedara sin exclusión. Y buscaron este otro subterfugio. Es lo que hay. Bien, nosotros proponemos que para conseguir eso, precisamente, la renta de inclusión social o renta básica pueda ser prolongada más allá de 24 meses cuando no se han solucionado los problemas de esa familia y siguen en la exclusión. Que la cuantía se tome del salario mínimo interprofesional. Que en caso de prórroga no se disminuya la cantidad. Que haya un incremento para aquellas familias que tienen problemas para hacer frente a los gastos de vivienda. Que no haya exclusión de los mayores de 65 años. Que las personas con una discapacidad superior al 35% que no perciban ayudas por esa discapacidad puedan acogerse también a la renta básica. Que no se restrinja el cobro o la percepción de la renta básica por la situación irregular del inmigrante. No queremos poner cuchillas en las solicitudes y tampoco queremos exigir una residencia anterior a la fecha de solicitud mayor al año. En conclusión, nos encontramos ante dos leyes. Una ley que recupera la política social en su forma más radical, la de impedir la extensión y la de impedir la consolidación de la pobreza en Navarra, la de impedir que la fractura social entre personas que tienen un nivel de renta suficiente y los excluidos sea cada vez más grande y se produzca un verdadero abismo social que no generará más que conflictividad y pobreza para todos y para todas. No solamente para esas personas, sino para toda la sociedad en su conjunto. Invertir hoy en renta básica es invertir en la convivencia futura de Navarra y en su progreso. Ténganlo ustedes claro, porque mañana vendrá el llanto y el rechinar de dientes cuando nos demos cuenta de lo que ocurre. Nosotros no queremos y no vamos a apoyar una ley parche que simplemente tape algunos agujeros, pero que mantenga la fractura social de Navarra. Por eso les pido, y créanme que de forma directa y clara, que apoyen la ley que hoy presenta la oposición de izquierda en este Parlamento. Eskerrik asko.